Bien, buenos días, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un tiempo en la palabra del Señor, pero para ello me gustaría que oráramos. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, fiel y verdadero. Gracias, Dios, porque en ti podemos estar confiados y sabemos que tú nos guías por la senda de justicia, por la senda de la verdad, por esa senda que a ti te agrada. Oramos, Señor, para que en esta hora tu palabra pueda ser predicada y por medio de tu palabra y por medio de esta voz podamos juntos crecer en semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Dios, porque dependemos del poder de tu palabra y del poder de tu Espíritu. Oramos, Señor, para que hables en nuestro corazón y nos guíes para alabarte y bendecirte. Oramos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Era el año 2018. Y en las noticias de aquí de Chile se dio a conocer el caso de un pastor reconocido. Lideraba como obispo en la Catedral Evangélica de Chile y se le investigaba por varios casos. Se le investigaba principalmente por lavados de activos. Se vinculó también con su hijo, que en ese entonces, y creo que hasta el día de hoy, es parlamentario de la nación. Este pastor, en entrevistas para limpiar su imagen, comenta que recibía mensualmente cerca de 130 millones en puro diezmo. Y ahí ya es una gran diferencia entre ustedes, entre nosotros y ellos, mejor dicho. Que pensamos que los diezmos son del Señor y no necesariamente del pastor. Este hombre dijo, no, tengo unos 13 millones como todo ser mortal por emergencia. El uso de dinero junto con su hijo le llevó a comprar ciertas propiedades que les pasaban por la corporación evangélica y no como propiedad suya, y eso se debía fundamentalmente para no pagar impuestos. Esto fue un escándalo. Esa iglesia sufrió bastante, se dividió, algunos se fueron en contra de este obispo, otros lo defendieron malamente, y lamentablemente se coloca en juicio su integridad, cosa que ya no tenía. Y como le digo, una entrevista en Chilevisión no solamente se descubre sus grandes montos que manejaba, sino también se da a conocer que con la mujer con la que compartía habitación no era su esposa. Se entendía que en la catedral, la parte de adelante donde estaban los sentados de honor, se sentaba la esposa, que era considerada la pastora, y al lado la que era su mujer actual. El círculo cercano de este pastor lo conocía esos detalles, y muchos otros miembros de la iglesia también. Pero el punto, ¿por qué no se hacía nada? ¿Por qué nadie reaccionaba? ¿Por qué nadie le decía, obispo, usted ya no es obispo? Obispo, usted está en una relación ilegítima con otra mujer. Y obispo, usted está haciendo mal uso de los recursos de la iglesia, mal uso de los recursos del Señor. En esa iglesia tan grande hay mucha necesidad. La conozco bien porque participé en mis primeros años de creyente. Y fueron uno de los motivos por los cuales salí de esa iglesia. Una estructura tan fuerte a veces no permite escuchar a voces jóvenes, pero no solamente las voces jóvenes, sino la palabra del Señor. Y lo que vamos a ver hoy en el discurso de Moisés, que se encuentra en el libro de Deuteronomio, nos exhorta fundamentalmente a cómo comportarnos como hijos del Señor,
cómo deben comportarse los líderes del pueblo, cómo deben comportarse los líderes de la iglesia, cómo debemos nosotros manifestar el carácter de Dios, cómo debemos expresar con nuestro comportamiento los atributos del Señor, cómo realmente podemos ser santos y consagrados para Dios. Y que Dios no solamente sea un refrán de nuestros labios o un amuleto para que nos vaya bien, sino verdaderamente ser del pueblo del Señor. Encontramos a Israel acampando antes de cruzar el Jordán, aún en Deuteronomio. En el capítulo 23 seguimos en esa porción de las Escrituras. La semana pasada nuestro pastor Matías nos exponía los primeros versículos del 1 al 14 y ahora vamos a ser expuestos a los versículos 15 al 25 y vamos a entender lo siguiente: que la iglesia, hoy, el pueblo de Dios, por los mandamientos de Dios, debe de vivir santamente. No es muy complicado lo que vamos a aprender, pero vamos a ver cosas específicas en las cuales nosotros podemos mostrar que estamos viviendo santamente, viviendo consagrados a Dios. Es por ello que la palabra de Dios es la que a nosotros nos hace andar santamente, no por una experiencia que viene de una meditación astral, mirando el techo y esperando que un viento venga y me haga de alguna manera entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en la Escritura y la palabra de Dios es útil para hacernos andar santamente, para darnos a conocer a Dios, porque saben, es por medio de las Escrituras que nosotros vemos lo que Dios quiso mostrar de sí. Así que el título de este sermón es Santos para Dios y vamos a dar lectura a la palabra de Dios, del versículo 15 en adelante. Dice así: Deuteronomio 23, versículo 15 en adelante hasta el versículo 25. Creo que no lo había anunciado así, pero ahí está. No entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Morará contigo en medio de ti el lugar que escogiere en alguna de tus ciudades, donde a bien tuviere, no lo oprimirás. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Como ya mencioné, este sermón se llama Santos para Dios. Y lo primero que vemos es que el Señor manda hacer a los santos un refugio. Vemos que describe a santos que son un refugio. Y es lo primero que nos dice los versículos 15 al 16. En versículo 15 encontramos un aspecto más sobre la esclavitud y su regulación. El Señor sabe perfectamente que el corazón de los seres humanos, y en este caso de Israel, era propenso a hacerse del poder y mal usar el poder. Pero ellos, como pueblo santo, apartados por el Señor, rescatados por el Señor, debían de entender cuán importante es un buen trato con los demás. Un buen trato, un buen comportamiento van a estar demostrando qué es lo que tienen en su corazón. Y es más, van a estar demostrando
cuál es su Dios, cómo es el Dios en el cual han creído. Van a estar demostrando el carácter de su Señor, que es santo, misericordioso y también justo. Es por ello que el Señor les manda a tratar con este esclavo que huye de otra nación. Está escrito de una forma distinta, como a veces es común en la Reina Valera. Las conjugaciones a veces no son las más amigables para entenderlo conforme al lenguaje español que usamos hoy, pero dice: no entregarás a su señor el siervo que se huyere a ti de su amo. Eso está diciendo, si ves un esclavo que está huyendo de otra nación y que ese amo lo está persiguiendo y está en tu territorio y tú tienes el control sobre tu territorio y pasa a ser parte de tu dominio, no lo vas a entregar. De hecho, está diciendo que le dé un refugio. Tampoco le está diciendo esclavízalo, ya que es un esclavo, aprovecha de su condición y esclavízalo. No, le está diciendo, le vas a dar un refugio, le vas a dar protección. El versículo comienza diciendo que no deberían devolverlo a su amo. Una acción clara de resguardo. Es probable que, a diferencia de Israel, otras naciones maltrataban y abusaban mediante trabajos y golpes a sus esclavos, y eso es como un eco. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos estaban experimentando en Egipto. Eso es lo que experimentaban en Egipto. Por más que tuviesen casas donde vivir, era necesario para no dejarlos morir, porque un esclavo muerto no le servía al amo. Entonces tenían proporcionalmente alimento y vestimenta para poder seguir sirviendo al imperio de Egipto. Entonces, esto se relaciona directamente con lo que ellos vivieron y de lo que fueron librados. Este es el mismo trato del cual fueron redimidos, de opresión y abuso. Y el Señor le está diciendo, si ves a alguien padecer eso, tú vas a ser un resguardo para ello. Tú vas a ser una ciudad, un lugar de refugio, un lugar donde van a encontrar libertad. El Señor le estaba diciendo a Israel que no debían de ser como los amonitas y moabitas, que se mencionan en este mismo capítulo, en el versículo 3. Naciones que no ayudaron a Israel una vez que salieron de Egipto, sino que Israel, cuando ven ese suceso con los otros, que vienen arrancando de alguien malévolo que lo está oprimiendo, deben de ayudarlo, deben de darle la ayuda oportuna. Aunque el Señor sentencia a los moabitas y amonitas que mencioné, naciones de la localidad de la adoración pública, quedaban excluidos, el Señor, vemos que siempre cuando se procede en arrepentimiento y fe, el Señor puede restablecer esa condición y puede hacer un cambio de esa condición. Y es lo que nosotros hemos visto en el caso de Ruth, mencionado la semana pasada en el sermón de nuestro pastor Matías. Por otro lado, en el versículo 16, establece que el esclavo va a poder habitar sin ningún problema en medio de Israel. Ellos van a poder elegir dónde les conviene estar, dónde vivir, cualquiera de sus ciudades. Y no debían de maltratarlo ni tener ninguna reprensión contra ellos. De alguna manera trae a la memoria la actitud primera de Egipto. Si el primer versículo traía el último trato que le dio Egipto, bueno, el segundo versículo le está trayendo a la memoria cómo fue el primer trato del imperio de Egipto, la dinastía egipcia, cuando recibieron la casa de Jacob, cuando recibieron a las familias de Israel, y cómo consideraron a José, el hijo de Jacob, un gobernador, un primer ministro en todo Egipto. Ahí Faraón le dijo, donde quieran vivir, vivan. Donde se les convenga vivir, vivan. Entonces está diciendo, ese es el trato conforme a la gracia, un trato conforme al corazón de Dios, un trato conforme al amor de Dios, pero también a la justicia de Dios. Israel debía de aprovechar ese momento, esas circunstancias de la vida como un medio para hablar, testificar y guiarlos hacia el Señor. Eso es por medio de su convivencia, por medio de su vida que encarnaba la palabra de Dios y era dirigida por estos ritos, los ritos que el Señor iba a establecer para relacionarse con Él. Israel era un embajador de Dios. Israel debía de cumplir esa labor como representante de Dios, un emisario de Dios. Debía con su actuar y vida manifestar las virtudes y atributos del Dios santo, que es eternamente santo.
Si su actuar era como el de las demás naciones, estarían mostrando al mundo que su Dios era un Dios pagano, que su Dios no era el Dios poderoso que los sacó con brazo extendido de la esclavitud de Egipto, que es poderoso para salvar y que es amplio en misericordia. Si los israelitas desobedecían a esta exhortación, eran como aquellos dioses creados por los hombres, que eran crueles, déspotas, tiranos, corruptos y oportunistas, donde no se encuentra ninguna pizca de bondad ni tampoco de pureza. Por el contrario, si se ajustaban a la ley, iban a mostrar la bondad y la santidad justa de Dios, alumbrando como un farol en medio de las tinieblas, dirigiendo al mundo hacia Dios. Ahora la iglesia. ¿Qué significa esto para la iglesia? Como el pueblo del nuevo pacto, también tiene el mismo llamado a ser ciudadanos del reino de Dios y vivir conforme al carácter de Dios, el cual ha sido expresado por medio de su palabra. La demanda de santidad para los que creen en Cristo no es diferente de lo que fue en el Antiguo Testamento como lo es hoy. Si bien el texto habla de la esclavitud, la iglesia no lidia con ese problema actualmente. Eso quedó en el pasado. Pero hubo un momento en la historia donde países que se decían creyentes eran comerciantes de esclavos. 1700, en casi toda esa época, 1600, 1700, 1800, fueron comerciantes de esclavos, Inglaterra, entre otros países. Pero el mensaje de la palabra de Dios es poderoso para revertir esas situaciones siempre va a estar demandando que los que creen en el mensaje de la palabra de Dios vivan conforme a ello y promuevan eso. En 1700 aparece en la historia un llamado William Wilberforce. No sé si está bien pronunciado, pero él es. Hay una película que se llama Gracia Sublime o Sublime Gracia, que refleja la lucha de este parlamentario de Inglaterra en el condado de York para abolir la esclavitud. Su lucha comenzó antes de 1800 y terminó en 1800 y algo, 2 o 6. Fueron casi 25 años a 30 años de estar batallando, diciendo, si decimos que creemos en Dios, no podemos estar esclavizando a alguien que ha sido creado conforme a la imagen de Dios. Él entendía que una nación que dice ser cristiana no debe promover el comercio de esclavos, ni ver a otros seres humanos como inferiores. Todos fueron creados a la imagen de Dios, todos merecen ser tratados con esa dignidad, todos merecen ser tratados con la gracia con la que hemos sido tratados nosotros. Y de hecho, este William Wilberforce se relacionaba con otro grande hermano en la historia de Inglaterra, John Newton, un comerciante de esclavos. Un comerciante de esclavos que después su vida la terminó como un pastor. Él es el que escribió Sublime Gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Este hombre terminó ciego, pero con su corazón lleno de luz, porque la gracia le amaneció. El evangelio lo cambió. William varias veces le iba a decir, acompáñame y hazme apoyo, ayúdame. Y él le decía, sí, pero desde el púlpito. Voy a estar predicando la palabra del Señor para que otros también se convenzan de que esta es la verdad. Esa es una ilustración de la historia, pero queridos hermanos, seguimos nosotros hoy no teniendo esa realidad, no convivimos con la esclavitud. Pero aún así la iglesia tiene el deber de promover eso, de promover esa libertad y esa dignidad conforme a la bondad y misericordia de Dios que responde al diseño de Dios. Pero aún así, vemos esclavos, pero no esclavos físicos, sino esclavos espirituales. Sí vemos una esclavitud, no con cadenas, sino del alma. Vemos personas que están esclavas de Satanás y de su pecado. Pero, ¿qué hacemos nosotros
nosotros, cuando viene alguien que está bajo esclavitud espiritual y viene a nosotros y recurre a nosotros por ayuda? ¿Qué hemos hecho en esos momentos? ¿Cómo has mostrado a tu Dios por medio del Evangelio? Eso es fundamental. Hay que escuchar, hay que dolerse, hay que tener paciencia en ocasiones, incluso a veces llorar, pero nunca dejar pasar la oportunidad de entregarle la verdad que a ese esclavo lo puede hacer libre y le va a permitir vivir con aquellos que son verdaderamente libres, con la iglesia. Si hay una esclavitud con la cual tenemos que batallar, queridos hermanos, es con esa esclavitud. Y cuando venga otros que es un esclavo espiritual a pedirte ayuda, predícale el Evangelio, porque el Evangelio rompe cadenas, liberta al oprimido, levanta al quebrantado, abre las celdas para aquel que está preso. Habla el Evangelio de alguna manera, ya por la sabiduría de Dios expone a Cristo, su sacrificio en la cruz, el perdón de por su sangre, la resurrección gloriosa de su cuerpo y la exaltación que recibió el Hijo de Dios. Solo Jesús, nuestro Salvador, trae la libertad de la presión del alma. Solo en Él nosotros encontramos la libertad del pecado. Comparte eso a quienes tú ves que están bajo esclavitud, y cuando vengan a ti, no lo discrimines simplemente porque sabes que es alguien que está perdido. Está perdido, pero tiene necesidad también de escuchar el Evangelio. Tiene necesidad de escuchar al Dios, del Dios Salvador. Israel era el único portador de la verdad gloriosa del Dios que salva y liberta. No hay otra nación que haya pasado por la liberación que vivió el pueblo de Israel por medio de la mano poderosa de Jehová. Y ellos debían de entenderlo y promover esa libertad que entrega el Dios que salva. Nosotros, por nuestra parte también, si hemos sido cortos, si no hemos reaccionado, cuando hemos visto la oportunidad para decirle, Dios te puede libertar, Dios te puede redimir, Dios te puede salvar, traigamos nuestros corazones en arrepentimiento y fe, porque somos nosotros como iglesia también embajadores de Dios. Somos embajadores de Cristo y debemos de rogar al mundo, reconcíliate con Dios. Luego, los siguientes versículos 17 al 18 encontramos una verdad que se expresa de una forma distinta, pero es complementaria. Somos santos, o son santos, el pueblo de Dios son santos que adoran santamente. El pueblo de Dios son santos que adoran santamente. Y la advertencia es clara y el mandato es directo. No haya ramera entre las hijas de Israel. No haya sodomita entre los hijos de Israel. Como pueden ver, en versículo 17 prohíbe estrictamente todo tipo de prostitución. En este caso, una que pueda ser usada para llevar ofrenda al altar de Dios. Eso es lo que complementa el versículo 18. Para Dios esto es abominación. Era común que las culturas mesopotámicas y de la región de Canaán usaran esta práctica para adorar e invocar el bien del Dios que pudiesen tener como el Dios de la fertilidad. Y esto no quedó solamente en esa región. En Grecia, hasta los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento encontramos esa realidad. No era una mitología, queridos hermanos. Para ellos no era una mitología. Para ese entonces en la historia era un Dios que ellos podían decir que era real. En su necedad, en su falta de conocimiento, para ellos era un Dios real. Hoy si le pregunta a un griego le va a decir, no, eso es mitología. Eso no es así. Mayormente la nación de Grecia es católica. Nosotros sabemos que Jesús es el verdadero Dios, le pueden decir. Pero en ese entonces, queridos hermanos, ellos estaban convencidos en sus tinieblas de que lo que estaban haciendo adoraban. Entonces por eso viene la exhortación, diciéndole a Israel, no haya entre vosotros esto. El riesgo era que los israelitas parcialmente habían derribado los altares paganos. Cuando Israel recibía el mandato, no solamente a veces
Escuchaban, asentían, trataban de obedecer, pero lo hacían a medias. Quedaron algunos altares. Y Dios sabía que no solamente esos altares podían haber quedado, sino que sus creencias e idolatrías también. Es por ello que lo regula, es por ello que Dios coloca límites descriptivos. Se entiende que aquí se presenta una práctica tanto de hombres y mujeres. Cuando habla de ramera, claramente es una referencia para la mujer, no haya entre vosotros. Pero cuando habla de sodomita y perro se refiere a los hombres, mujeres y hombres capturados por el pecado y una falsa práctica idolátrica. Dios estaba prohibiendo esto porque apunta contra la fornicación ilegítima que podía ser usada para adorar a Dios. Qué aberración, y eso es lo que dice la palabra del Señor. A la vez presenta el principio de que a Dios se adora conforme a lo que Dios establece y se le ofrenda de acuerdo a lo que Él nos provee, jamás con recursos que vienen de ejercicios pecaminosos. Exhaustivamente Dios les explicó cómo proceder y prepararse para participar de las distintas fiestas durante todo el año. De hecho, les decía cómo debían de ahorrar para poder dirigirse a la fiesta y ofrendar, cómo podían tener recursos para viajar. Dios les decía cómo hacerlo en la ley. Hay más detalles en los versículos anteriores. Usted puede visitarlos y leerlos durante el día o durante la semana. Israel no necesitaba mirar otras prácticas para adorar a Dios. Solo deben obedecer y esforzarse por ser fiel a lo que Dios ya les mandó. Ahora, junto con eso, les agrega lo siguiente en el versículo 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Una ética que muestre el carácter de Dios y no el aprovechamiento pecaminoso del corazón que es codicioso. Es lo que Dios manda tener cuando se generan los préstamos a un hermano del pueblo. Si tú le prestaste algo a alguien, no es porque querías enriquecerte, sino por la necesidad de él. El foco estaba en él, no en ti, para sacar provecho de eso. Y es más, también una porción de las Escrituras manda y establece que se considere el perdón de la deuda. Era mostrar la generosidad del corazón para aquel que está padeciendo, para aquel que es pobre, para aquel que está pasando necesidad. No debían de ser oportunistas con aquellos que por no tener bienes materiales necesitaban ir en ayuda, pedir ayuda. Dios deseaba y les promete bendecir a Israel siempre y cuando fuese obediente a la ley, siempre y cuando fuese obediente al pacto, de tal manera que los préstamos sean innecesarios. Unas cláusulas del antiguo pacto, era, si eran tan obedientes al Señor por medio de su ley, el Señor iba a prosperar esa tierra de tal manera que otras naciones iban a venir a ellos por ayuda. Esta regulación no se aplica, como dice el versículo 20, al extraño, que era el extranjero. A él sí se podía exigir el interés porque no estaba dentro del pacto. Si se dan cuenta, los beneficios eran para los que creyesen en Dios y se sometiesen al pacto que habían hecho con Dios en el monte Sinaí, conforme a la ley, conforme a los 10 mandamientos y todas las los demás mandamientos que habían sido redactados también, que son 613. Israel era una nación que se sustentaba fundamentalmente por la práctica por agricultura y ganadera. Entonces los préstamos se debían de hacer fundamentalmente para el que estaba en la pobreza. El Señor en el versículo 20 le dice, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas a tomar posesión de ella, comportándose de manera fiel
al mandato, Dios les asegura su bendición para que el pueblo de manera particular fuese próspero. Ahora, hermanos, si se dan cuenta, el texto está plenamente relacionado con el caso que les di a continuación. Les di en un comienzo del sermón. Mal uso de recursos ilícitos, casos de inmoralidad sexual en el liderazgo. El Señor está demandando de su pueblo santidad para que otros no maldigan el nombre del Señor, sino que puedan decir cuán poderoso es Dios, porque ha transformado a un pecador en santo y lo mantiene santo en un mundo pecador. Estos casos son bien explícitos, quizás no debería dar una ilustración mayor, pero quiero citarles al menos 2 casos más. En el 2018 también un pastor fue detenido por tráfico de drogas, dinero ilícito. En julio del 2018 la Policía de Investigaciones detuvo a 5 integrantes de una banda de narcotraficantes de la región del Biobío, entre ellos un pastor evangélico. La banda fue seguida desde Calama hasta Chihuayante y Hualqui, donde se allanaron sus viviendas y se incautaron 26 kilos de cocaína base, 3 vehículos y 3 pistolas. Otro. Uso de una iglesia como centro de acopio de contrabando 2022. Este es más reciente. En febrero del 2022, efectivos de la Policía de Investigaciones y de la Aduana de Valparaíso decomisaron más de 51.000 cajetillas de cigarros que iban a ser vendidas en el comercio ambulante de Viña del Mar y Valparaíso. El centro de acopio resultó ser una iglesia evangélica en el sector de Forestal en Viña del Mar. Se detuvo a 2 personas involucradas en el ilícito. En las poblaciones se da mucho de que muchas veces se llega una persona con un monto grande de ofrenda. Y las personas que reciban a esas personas y la ofrendan no le preguntan de dónde proviene esa ofrenda. Para ellos es una bendición, dicen algunos. Tremenda bendición, 20 millones de ofrenda, podemos remodelar el templo. El Señor está prohibiendo el uso de recursos ilícitos para adorarle a Él. Para adorarle a Él. El nombre del Señor muchas veces es blasfemado por causa de aquellos que dicen ser parte del pueblo de Dios. No podemos ser nosotros ignorantes de eso. Estamos en medio de este mundo y muchas veces batallando con aquellos que son falsos creyentes, que usan el nombre de Dios para sus propios deseos y concupiscencias, que usan el nombre de Dios prontamente para tener un resguardo, un honor, para poder tener un avance en la sociedad e incluso toman el nombre de Dios como un negocio. Casos en Chile de falsas congregaciones o asambleas han sido conocidos a lo largo de la historia. No faltaba iluminado eso cerca del 2000 y algo, donde antes de 2010, yo me acuerdo que tenía cerca de 13, 14 años, donde el líder religioso de corte carismático decía: Dios me habló y me presentó a mi esposa, y él ya tenía una. Y la nueva esposa, que era una jovencita de 16, 17, 18 años. ¿Cuánta inmoralidad ha habido encubierta usando el nombre del Señor? Eso es grave. Eso es muy grave. Queridos hermanos, nosotros, si decimos tener la palabra del Señor, no podemos pasar por alto lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, que deseamos ejemplo de fe, que seamos santos porque Él es santo. Y si bien se ha golpeado quizás en estos 3 casos duro a ciertas
figuras de autoridad dentro de la iglesia, es necesario. Es necesario que los pastores, que los líderes entendamos cuál es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. De predicar la palabra del Señor para que la palabra del Señor produzca ese fruto en nosotros, de andar irreprensiblemente en la vida. Delante de Dios y de parte de Dios, mostrarnos como embajadores de Cristo, para que otros puedan ver cuán glorioso es nuestro Señor, cuán poderoso es nuestro Señor, que por medio de su muerte en la cruz puede tomar a un hombre pecador y transformarlo para que ande en adoración a Él. Hermanos, si nos va el mundo a despreciar, que sea simplemente porque somos fieles a Dios, no porque andamos comportándonos peores que los delincuentes. Si vamos a recibir afrenta, queridos hermanos, es porque andamos en rectitud, no porque andamos con liviandad, no porque pasamos desapercibidos y parecemos ser igual que el mundo. Queridos hermanos, aquí está presentando que la inmoralidad, que los dineros ilícitos no sean parte de la adoración. En el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que ni aún se nombre dentro de vosotros fornicación. Y tenemos el caso de la iglesia de Corinto, donde sí se nombró y muchos estaban viendo cómo un hombre joven tenía la mujer de su padre. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude y que el Señor nos haga tener ese temor de Él para no ofenderle, para entender que es por la palabra de Dios es que nosotros vamos a andar santamente hacia Él. Versículo 21 al 25 nos presenta la siguiente verdad: es que el pueblo de Dios está compuesto por santos que cumplen sus votos y hacen misericordia. Los santos del pueblo de Dios cumplen sus votos y hacen misericordia. Cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Esto es maravilloso, pero también encontramos que dentro de Dios entiende que hay corazones agradecidos por la gracia recibida que Él entregó y corazones que espontáneamente quieren ofrecerle más de lo que Él está pidiendo. Pero le está diciendo a los creyentes: si tú dices que vas a hacer esto por mí, siempre cuando vaya conforme a la palabra del Señor y no sea pecaminoso, cúmplelo. Si me prometiste algo delante de mi presencia, si prometiste algo delante del altar que va de acuerdo a algún principio, algún mandato, cúmplelo. Si no, vas a estar pecando. No hacerlo, dice Juan Calvino, es tomar el nombre de Dios en vano, porque no había mandamiento que te hiciese prometer algo específico. Pero si te comprometiste en hacerlo y lo juraste delante de Dios, hazlo. Si no, tomaste el nombre de Dios en vano. El versículo 22 y 23 refuerzan eso, pero coloca el énfasis en el versículo 23 para que tengas el resguardo que los votos prometidos delante del Señor que vas a hacer para tu santificación, para mostrar que le amas, para mostrar tu fidelidad. Sé sensato, está presentando, sé sensato, que no sea una emoción que te embarga en un momento y no sea algo que piensas por un impulso, sino algo bien pensado. Algo bien pensado que estás consciente que vas a poder cumplir. Si lo prometes, ve y cúmplelo. Pero si no lo prometes, bueno, estás libre, no va a ser pecado. Pero si llegas a ser consciente de que dijiste algo que no debías,
bueno, no te queda otro camino que recorrer que no sea el de cumplir tu palabra. Si no, vas a estar teniendo el nombre de Dios en vano. Y eso, quizás muchos jóvenes han pasado por eso y también adultos. A veces los jóvenes somos más emocionales. Pienso en mí cuando tenía 17, 18 años, cuando recién conocí al Señor. Decía, Señor, voy a correr a tu casa siempre. Y no siempre corrí. Señor, aun cuando todos te dejaran, uno se coloca extremista, aunque todos te dejaran, yo no te voy a dejar. Me acuerdo que había sido por una predicación que hablaban del apóstol Pedro. Si Pedro lo hizo, por más que lo dijo, Señor, yo no voy a ser igual que Pedro. Queridos hermanos, a veces nuestros votos o nuestros impulsos reflejan mucho de esa intención y ese deseo que queremos manifestar delante de la presencia del Señor, pero debemos ser conscientes que muchas veces no nos damos cuenta de cuán pecadores somos. Decimos algo sin considerar que no es por la fuerza, que no es por nuestra juventud, no es por nuestra capacidad, sino por cuánto tú tienes comunión con Dios y eres consciente de que lo primero que debes de cumplir no es un buen deseo, sino es su palabra, su buena voluntad. Versículo 24. Cuando entres en la viña de tu prójimo podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás en tu cesto. Y el versículo 25 habla lo mismo, pero con la mies, con el trigo. Aquí explica el texto fundamentalmente que los bienes y los recursos y la prosperidad que el Señor da también tiene un sentido comunitario. Si tienes un plantío en Israel de ese entonces, no tenías que poner cercos, tenías que dejar pasar al caminante. ¿Para qué? Para que si tuviese hambre, servirse. Pero lo que no podían hacer es lo que muchas veces vemos en Chile. Vemos un árbol frondoso, y miramos para todos lados a ver si está la dueña, vemos que la casa está sola, sacamos lo que más podamos, lo guardamos, lo llevamos para la casa. Los más avesados lo venden, los más, digamos, conscientes de la necesidad, lo reparten, lo regalan. Aquí está diciendo, bueno, si tienes hambre, sírvete de la cosecha de tu prójimo, pero no te eches, no te apropies de las cosas. Es por tu necesidad. Si te apropias de las cosas para venderlas, estás pecando. Si te sirves de lo que el Señor ha prosperado, no hay problema. Queridos hermanos, aquí teníamos una legislación interesante de acuerdo de parte de Dios. Era un estado dirigido por Dios. Hoy en día, no sé si eso está permitido por ley, así que no lo haga. Ante la duda, absténgase. Si va pasando, ve un arbolito que tiene fruto y sabe que es del vecino, mejor preguntarle al vecino, vecino, ¿por qué no me convida una? Por favor. Yo sé que en el campo, en la idiosincrasia chilena, vemos un árbol frondoso y sacamos para todos y empezamos a ofrecer. ¿Quién quiere? Pues en este caso, queridos hermanos, no sé si está permitido la legislación chilena. Así que si no, sería hurto. Y hurto es robar. Y eso es pecado. El punto acá es alguien que es generoso, alguien que es veraz y alguien que es generoso. Santos que son veraces, santos que son honestos y que son generosos. Pensemos en un caso del Nuevo Testamento, Ananías y Zafira. Lamentablemente, Ananías y Zafira les ocurrió que vieron a Bernabé, que dio una gran ofrenda para la iglesia. Ellos quisieron hacer lo mismo,
pero quisieron dejarse una porción para ellos. El pecado no fue ese. El pecado fue haber dicho, ¿saben qué? Nosotros vamos a dar todo. Pero secretamente apartaron algo para ellos. No le estaban mintiendo a la iglesia, le estaban mintiendo al Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? Cayeron y murieron. Los votos que nazcan del corazón fervoroso, agradecido por la gracia recibida que hemos visto en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nunca sea para tener un reconocimiento de los que nos ven, para aparentemente ser más piadoso, y que nuestra generosidad tampoco sea para mantener una apariencia, sino porque realmente estamos comprometidos. Realmente estamos comprometidos con obedecer a Dios y ayudar al hermano que está padeciendo. Realmente mostrar que el fruto del Señor por medio del Espíritu Santo se está viendo en nosotros y queremos ser un ejemplo en la casa del Señor, entendiendo que ese ejemplo lo sostiene la gracia de Dios, el poder de la palabra de Dios, porque por nosotros mismos, queridos hermanos, el pecado estaría siempre delante de nosotros. Piensa bien cuando te comprometes delante de la presencia del Señor para correr algún servicio. Si te comprometiste, querido hermano, cúmplelo, paga tu voto al Señor. Debemos ser responsables. Ofrecemos al Señor nuestro tiempo y no disponerlo es haber prometido a Dios algo que finalmente no cumplimos. Siempre que vaya en línea de algún mandato o principio de las Escrituras. Por último, hermano, señalar cómo nosotros podemos volvernos esos creyentes que la palabra de Dios nos está mandando a ser. Queridos hermanos, cuando pensamos en la exposición de la palabra del Señor y vemos sus mandamientos, los mandamientos son perfectos, pero nosotros no. La predicación y la enseñanza tiene que ser conforme a esos criterios, no conforme a nuestra imperfección. Porque en la misma enseñanza de las Escrituras encontramos la esperanza. En las mismas páginas reveladas para nosotros, como la palabra de Dios, encontramos la esperanza. Si quieres correr realmente una carrera cristiana conforme a los parámetros que Dios te está demandando hoy, primero, no endurezcas tu corazón al mensaje de la palabra del Señor. Si endureces tu corazón, si empiezas a mirar de reojo, con recelo, la palabra del Señor, ¿sabes qué? El corazón se te va a endurecer. El engaño del pecado puede asaltarte y someterte a una mentira. Pero lo segundo también es reconocer que necesitamos cambiar. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cada día más como Cristo. Necesitamos ir a esa fuente de agua viva que es nuestro Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tomar la palabra de Dios y decir, esto es lo que me manda? ¿Cómo lo practico? Antes de dar un paso en dirección de obedecer el mandato, ¿sabes lo que tienes que hacer? Encontrarte con tu Señor. Antes de dar un paso en la obediencia, lo primero que debes de obedecer es ir a tener comunión con tu Señor. Teniendo comunión con tu Señor, querido hermano, ¿sabes qué? Vas a poder ser transformado de gloria en gloria. Ser expuesto a la gloria de Cristo, ser expuesto a la gloria del Señor va a transformar tu vida. Si no te das el tiempo de mirar al Salvador por medio de las Escrituras, mediante una fe que anhela mirar a Cristo, hermano, vas a ir de mal en peor. No vas a avanzar en tu vida espiritual. Pero si miramos al Señor con cara descubierta, como un espejo, viendo su gloria, somos transformados por el mismo Espíritu del Señor. Cuando vieron la gloria del Señor, Moisés tembló. Cuando vio esa zarza ardiendo, tembló Moisés. Y de ser un simple pastor y un ex fugitivo de Egipto por haber matado a un guardia egipcio, pasó a ser el libertador enviado como embajador en el nombre del Señor. Cuando vio
Pedro en la barca, la gloria manifestada de Cristo, cuando ocurrió una pesca milagrosa, temió por sí. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y el Señor le dijo: desde hoy vas a ser pescador de hombres. Cuando Pablo o Saulo de Tarso iban en dirección a matar a los creyentes en campaña hacia Damasco, fue la gloria de Cristo que transformó su vida, le cambió su vista, le dio un nuevo corazón y fue el predicador que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, que dio su vida por el Señor. ¿Quieres dar tu vida por el Señor? Encuéntrate con Él por medio de las Escrituras. Vas a encontrar la fuerza, el ánimo, las ganas, el fervor, el amor, la obediencia y la fidelidad para hacerlo. Si dices: bueno, ya cursé programas teológicos, es un mal augurio. Cursé programas teológicos y no sé si necesito estudiar tanto la Biblia para poder ser transformado. Ese es un mal augurio. Quizás hoy no estás metido en pecados graves, pero mañana no sabemos. Necesitamos ser expuestos a la gloria del Señor para que esa gloria nos transforme. Necesitamos del Espíritu Santo para que en nosotros se geste ese fruto apacible de vida eterna, dignos para el Señor. Necesitas oír su voz día a día, no la de tu pastor terrenal, la de tus pastores terrenales, sino la de tu pastor celestial, que es Cristo, que te pastorea silenciosamente con el Espíritu Santo en tu corazón, trayendo la palabra de Dios a tu vida. No rechaces la suficiencia de las Escrituras para transformarte. No rechaces el poder de la palabra de Dios para transformarte. Aquella palabra que te manda a ser fiel, te hace ser fiel. Esa palabra de Dios que te manda a ser fiel, te da el poder para ser fiel. Que el Señor te bendiga. Oramos. Padre, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Ayúdanos a confesar siempre nuestros pecados delante de ti. Muchas veces no somos conscientes de cuánto pecado hay en nosotros. Sabemos que hemos tenido el perdón de todos ellos, pero tenemos aún en nuestro cuerpo ese germen pecaminoso que nos hace atentar contra tu santidad. La única solución es mirarte a ti. La única solución es pasar tiempo contigo y saber que tú tienes el poder. La fuerza más poderosa en el mundo está en tu palabra. Transfórmanos con ese poder que es aplicado por el Espíritu Santo. Gloriosa presencia que nos hace andar en santidad, que anima a nuestros corazones a amarte y a correr en contradirección del pecado. Señor, ayúdanos a ser ese pueblo santo que tú quieres que seamos, por el cual derramaste tu sangre, por el cual tú vas a volver, por el cual tú vas a regresar. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.